Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unas mini tortas, esta vez sabor banana, estilo la golosina Chocofan. En el canal tenemos las otras versiones de chocolate, coco y vainilla, se las voy a dejar por acá arriba. Y te pido tu apoyo dejándome un like, también te invito a suscribirte, es gratis y así sabes cada vez que suba nueva receta. Comenzamos volcando en un bol 2 huevos y 60 gramos de azúcar. Batimos hasta llegar a punto letra. Pero antes, me estaba olvidando, tenemos que tener lista la banana. Es una banana más o menos de 100 gramos. Vamos a pisarla con un tenedor hasta que nos quede un puré. Cuanto más madura, mucho mejor. También podemos procesarla en una batidora o en una procesadora. Ahora sí, continuamos batiendo unos buenos 5 minutos por lo menos a máxima velocidad. Van a ver que la mezcla aumenta de volumen y se aclara. Le añadimos el puré de banana y mezclamos. Y ahora vamos a agregarle a 60 gramos de harina 4 ceros una cucharadita de polvo para hornear. Y la volcamos a la mezcla tamizándola en 2 tandas. La integramos con una espátula con movimientos envolventes. Es importante que pasemos la espátula bien en el fondo y los laterales del bol. Esto lo hacemos para que no nos quede ningún rastro de harina y se incorpore bien toda la mezcla. Volcamos en un molde cuadrado, este tiene 20 centímetros, si tienen uno de unos centímetros más grandes o más chicos, igualmente pueden utilizarlo. Y le ponemos papel manteca en el fondo para que nos sea más fácil desmoldar, si no lo que pueden hacer es enmantecar y enharinar. Y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Nos cercioramos si está listo, al pincharlo con un palillo tiene que salir seco. Dejamos enfriar sobre una rejilla y luego desmoldamos. Fíjense que se me rompió un poquito en el medio, esto fue porque se me pegó, porque lo desmoldé en tibio y de paso lo apoyé, cosa que no tenemos que hacer. Les recomiendo dejarlo, como les dije, en una rejilla, si lo van a hacer en tibio, y siempre apoyado de la parte de abajo, así no les pasa esto. Cortamos a la mitad. Le untamos 200 gramos de dulce de leche a una de las capas y ponemos la otra encima. Y ahora vamos a cortar primero a la mitad. Y luego cortamos rectángulos de la medida que nos guste. Yo esta vez los hice un poco más grandes. Una vez listos, derretimos 300 gramos de chocolate semi amargo a baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos. Y para que quede más fluido vamos a agregarle 20 gramos de aceite neutro. Puede ser girasol o maíz, acá no vieron, pero lo agregué una vez que estaba derretido el chocolate. Mezclamos muy bien y así ya lo tenemos listo. Primero vamos a hacer una base, le ponemos a cada rectángulo un poco de chocolate y esparcimos bien y los vamos a ir dando vueltas sobre papel manteca o plancha de silicona para luego poder despegarlos. Una vez secos, despegamos.
Y ahora los bañamos por encima y los laterales. Nos podemos ayudar con una espátula para que se cubra bien. Mejor si lo hacemos sobre una rejilla con una base abajo, puede ser una bandeja, un bol, para poder luego reutilizar el chocolate que se cae. Y vamos a ir colocándolos en una placa con plancha de silicona o papel manteca. Esperamos que seque el chocolate y listo. Están tremendos. El bizcochuelo queda súper húmedo porque tiene la banana. También el saborcito queda muy rico con el dulce de leche y el chocolate. Y lo mejor es que son simples y fáciles de hacer. Te invito a suscribirte apretando el botoncito de abajo que dice suscribirse. Es gratis y fácil. Y si te sirvió y gustó, tu like me ayuda un montón. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.